Cuando nosotros hablamos de normas internacionales de información financiera, particularmente hacemos una referencia a este tema, lo primero que viene a la cabeza es saber si es que esto supera, o sea, me dicen, muchas veces hay colegas me dicen, ¿esto supera o no está superando a la NIC 1? Porque dicen, no es la NIC 1, porque la NIC 1 que se refiere al tema de presentación de estado financiero. No, no, este es con F, Norma Internacional de Información Financiera número 1. Adopción por primera vez de normas internacionales de información financiera. Ah, ya, ¿no es la NIC número 1? No. Entonces, no entiendo. ¿Es que acaso la NIC número 1 fue superada por la NIC número 1? No, son temas totalmente distintos. El ámbito de aplicación, el contexto y la forma como nosotros vamos a poner en práctica la NIF 1 es algo muy distinto a la NIC con C1. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Entonces, lo primero que uno le pregunta es a un colega cuando está llevando su contabilidad, nosotros le preguntamos, estimado amigo, ¿usted aplica NIF? ¿No? Y entonces lo más probable es que te diga, no, llevo la contabilidad solamente para efecto tributario. Hay muchos colegas que a veces se ofenden eso porque dicen, contabilidad tributaria. No, solamente. Pero hay un pequeño detalle, la norma tributaria no ha previsto la existencia de reglas, bases, normas para elaborar información financiera. ¿Ya? Entonces, descartado. Desde un punto de vista conceptual, la contabilidad tributaria no existe. ¿Por qué? Porque no existe una norma tributaria que nos diga cómo trabajar. ¿Qué cosa me dice? Cómo trabajar nuestra contabilidad. Eso es totalmente erróneo. Entonces, lo primero que hay que tener en consideración. Entonces, para tú trabajar en tu contabilidad, tienes que tener en cuenta las normas internacionales de información financiera. De acuerdo a la NIC número 8, las normas internacionales de información financiera son, si lo vemos desde un punto de vista analógico, conjunto universal y subconjuntos, recordando un poco de matemática, las normas internacionales de información financiera son el conjunto universal. Y dentro de ese conjunto vamos a encontrar a las NIC, a las NIF y a sus respectivas interpretaciones. Entonces no es el hecho de que una cosa haya superado a la otra, no es así. Hay que tener cuidado con ello. Bien, segundo punto. Tú le preguntas a un colega si es que está aplicando NIF. Y lo más probable es que te diga, ¿sabes qué? ¿Qué cosa? Si tú aplicas NIF. Entonces probablemente te diga por un poquito con sentido de vergüenza, te dice, bueno, sí, parcialmente, lo he aprendido en un taller, por ahí me han enseñado algo, aplico algunas partidas. Pero el tema aquí va más allá. Porque luego viene un mito, y muchas veces me ha pasado con algunos colegas, hablando con el tema de NIF, lo primero que me dicen es, no, disculpa, una preguntita, ¿yo puedo aplicar parcialmente las NIF? O sea, ¿puedo hablar de una aplicación parcial de las NIF? Es decir, bueno, yo sé que no aplicaba NIF, pero ahora voy a aplicar NIF desde el próximo año, voy a aplicar la NIF 2 primero, al otro año la NIF número 16, luego la NIC 12, luego voy a aplicar por ahí la NIC número 37, luego voy a aplicar un poco, creo que también me afecta la NIF número 13 y así sucesivamente. ¿Puedo hacerlo, no? No. No existe el procedimiento de aplicación parcial de las NIF. Entonces, o lo haces o no lo haces. ¿Ya? O lo haces o no lo haces. Entonces aquí cabe acotar un punto muy importante. Si nosotros no estamos aplicando un marco normativo basado en NIF, y si la transacción que nosotros realizamos no está bajo el ámbito de las NIF, aplicamos un marco conceptual, aplicamos una política contable que calce al marco conceptual, ¿ya? Perfecto. Pero, ¿y si yo no hago eso, qué cosa es? Entonces entro en el mundo de la NIF número 8, y si yo, por ejemplo, no cumplo lo que está señalando una determinada NIF, entonces caigo en la NIF número 8 en un tema de error contable. Ah, ya, entonces, si yo no aplico normas, no aplico, lo hago como yo quiera, entonces es un error contable. Es un error contable. Ok, bien, pero la NIF número 1, su nombre es bastante interesante porque hay que tener en cuenta algunos detalles. Te dice que es adopción por primera vez. O sea, yo no puedo adoptar por segunda, por tercera, por cuarta, por quinta vez. No existe eso. No, no, colega, es que un año
apliqué una parte, luego el otro otra parte, entonces, no, es una sola vez. Desde un punto de vista práctico, cuando nosotros hablamos de adopción de normas internacionales de información financiera, un proceso que a las empresas no supervisadas acá en el Perú fue suspendido por un tema de una norma que luego la declararon anticonstitucional, entonces ahí que quedó y todo esto será en la historia, pues para una entidad supervisada. Por ejemplo, si tú que ahorita vas a ver el video, lo vas a ver, esta es una sesión en vivo, por si acaso son las 3:13, o si lo vas a ver en versión diferida en el canal de YouTube, el tema es de que solamente se puede aplicar una sola vez. O sea, este proceso de adopción de normas internacionales se puede hacer una sola vez. Y disculpa, ¿y si después no lo puedo repetir? No. ¿Ya? Ahora, existen dos palabras clave que hay que distinguir aquí. Y que siempre en el campo normativo a veces nosotros nos confundimos. Una cosa es hablar del término adopción y otra cosa es hablar del término adaptación. ¿Ya? Una cosa es hablar de adopción y otra cosa muy distinta es hablar de adaptación. Muchas veces hay colegas que cuando quieren trabajar este tema, confunden, ¿no? Entonces me dicen, estamos adaptando por primera vez la NIF. No, no estás adaptando. Porque adaptando implica que tú vas a agarrar la norma y la vas a considerar de acuerdo a tu organización, esto sí funciona, esto no funciona. No, acá es una adopción. O sea que los estándares los vas a aplicar sí o sí. ¿Ya? Ojo. Bien. Pero, Dionisio, ¿cómo yo sé si es que una entidad ya aplicó o cómo yo sé si una entidad no aplicó por primera vez las NIF? Esa es una pregunta muy importante. Y nosotros, como contadores, tenemos que estar en la capacidad de responder a ese tema. ¿Ya? Entonces, esto es lo más básico, mi estimado amigo. Entonces, hay que revisar. Entonces, ¿cómo yo sé? ¿Cómo me entero? Un colega, un estudiante también, un técnico ahorita me dicen, está fácil, Dionisio, lo único que tienes que hacer es ir a llamar al contador de la empresa, vas a la empresa y buscas al contador y le preguntas si aplicó o no. Está fácil. Falso. No puede hacer eso. No puede hacer eso. Eso no se va a hacer. Usted no va a ir a preguntarle a todos los contadores de las empresas, por ejemplo, las empresas que son supervisadas, si es que pasaron por un proceso de adopción del NIF. No. ¿Y desde cuándo? No. Imagínense, probablemente usted lo está viendo como un interés de contador, pero recuerde que también nosotros tenemos usuarios de información. Y al hablar nosotros de usuarios de la información, la situación cambia. Por ejemplo, un inversionista quiere saber si la entidad trabaja o no con NIF. ¿Por qué? Porque esta entidad, la que quiere invertir, ya trabaja con NIF y obviamente está viendo la posibilidad de consolidar y lógicamente va a evaluar temas de costos, el tema de generación de información. No vaya a ser que acá está aplicando NIF y el con quien me quiero integrar no hace nada, ¿no? Entonces, ¿cómo me entero? ¿Cómo yo sé si lo hace o no lo hace? Ahí viene una tarea muy importante y algo que probablemente muchos descuidamos. Toda organización, repito, toda organización tiene que elaborar un juego de estados financieros. ¿Ya? Dionisio, es que yo soy pues MIPE tributario, no, igual, todos contadores. Tú que llevas tu contabilidad, tu estudio, también tienes que elaborar un juego de estados financieros. Y cuando yo me refiero al tema de un juego de estados financieros, es algo muy importante. O sea, tienes que elaborarme, ojo con este detalle, tienes que elaborarme un estado de situación financiera, un estado de resultado y otro resultado integral, un estado de cambios en el patrimonio y un estado de flujo de efectivo, más las notas. Si tú no tienes eso, por más que me digas, no, yo llevé un curso de las NIF, llevé un diplomado, me capacité, soy el tire de las NIF, no funciona, mi estimado amigo. Y entonces, ¿cómo los usuarios de la información que provee contabilidad saben si está con este tema? O sea, si aplicó por primera vez o no aplicó por primera vez, o cómo es el detalle. La clave es notas a los estados financieros. No se concibe una contabilidad en la cual el contador no sabe cuál es la base de presentación de lo que está preparando.
Hay algunos colegas que también se ofenden, a veces por redes también he visto en YouTube algunos comentarios, no, los contadores los estás tratando mal, que esto, que lo otro. No, es la verdad. Es la verdad. Si tú, estimado amigo, eres contador y no sabes la base de presentación de las empresas en las que tú laboras, no es problema mío, es problema tuyo. Es un poco irresponsable tener esa situación. Ah, Dionisio, ¿nos puedes dar un tip? Fácil, porque tienes que elaborarme notas. Y en notas, nota 1 no, pues, ¿no? Nota 2 puede ser. Nota 2, nota 3, por ahí, ¿no? Bases de presentación. Entonces yo, si voy a ir a tu empresa, yo no voy a ir a tocarte la puerta a ti como contador para ver si tú me estás, por primera vez, si lo hiciste, lo vas a hacer o lo hiciste hace años. No lo sé. Yo lo único que voy a pedir como inversionista, hablaré con la empresa y le diré, pásame el juego de estados financieros. Y yo me voy a ir a las notas y me voy a ir a la nota 2, nota 3. Qué importante. Y acá vienen los escenarios. Primer escenario, el escenario normal. Pues un colega, no invierten acá en esta empresa, estamos justas, ¿sabes qué? Solamente preparamos nada más la declaración anual. Pero sí, nosotros como contadores preparamos un juego de estados financieros. Excelente, colega. Yo sé que usted prepara su declaración anual y para eso es todo, pero yo sé que usted prepara un juego de completo de estados financieros. Entonces vamos a ver su base de presentación. Entonces ahí veo, efectivamente dice, la información financiera, los estados financieros son elaborados bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. Entiéndase que son normas internacionales de información financiera oficializadas aquí en el Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad. Es una forma elegante, y eso pasa, de decir que no aplicas NIF. Pero Dionisio, no hay una nota que diga PCGA no aplico NIF. No, siempre es PCGA, el quiché es PCGA NIF oficializada por el Consejo Normativo de Contabilidad. Pero Dionisio, eso no es la realidad. Porque en la realidad yo no aplico NIF. Ah, ya. Entonces, ¿cómo debe ser? PCGA no aplico NIF. Bueno, alto ahí, mi amigo. Vamos a otro temita. ¿Se acuerdan que en un video anterior hablaba de la especificidad respecto a una jerarquía normativa de el tema de marco conceptual? Les comentaba también de las NIF y del plan contable. ¿Se acuerdan? Si no lo alcanzaron a ver este material, lo pueden ver gratuitamente en YouTube en el canal. Se suscriben o igual, cada vez que subimos material se enteran. Bien, a ver, ¿cómo es entonces esto, Dionisio? ¿Cómo se entera el colega que no? Bien fácil. Usted me dice que no aplica NIF. No, yo no aplico. Nunca no he estudiado. Disculpa, pero no aplico. ¿Y aplica norma tributaria? Sí, solamente para declarar. Amigo, ¿con qué usted contabiliza? Con el plan contable. Usted se rige el plan contable, ¿no es cierto? Sí. ¿Y ese plan contable 2010 o el modificado 2019? Claro que sí. Ya, pues el plan contable se basa en NIF. Por lo tanto, el registro de sus transacciones están bajo NIF. Por lo tanto, podríamos presumir, no puedo decir al 100%, pero por un porcentaje que no necesariamente es alto, puede ser medio, que usted para preparar información financiera aplica NIF, para reconocer y identificar. Por ahí que se le mete una norma tributaria como el tema de precisión. Pero esa es la verdad. Ah, entonces yo, por eso le pongo, cuando yo sé que tú no aplicas NIF, la forma con la que se revela en notas es PCGA, entiéndase, NIF oficializada por el Consejo Normativo de Contabilidad. Y si yo he pasado por un proceso de adopción de normas internacionales de información financiera, ¿ya? Si yo he pasado por un proceso de adopción de normas internacionales de información financiera, entonces ahí en la nota en base presentaría la información financiera ha sido elaborada de acuerdo a normas internacionales de información financiera emitidas por el IASB, con sede en Londres. Excelente. Ahí está clarísimo. Por eso es importante saber redactar nota de los estados financieros. Y todos nosotros, todos los que estudian contabilidad, los técnicos, los bachilleres, todo el mundo tiene que hacer notas. Tiene que leer, revisar, hacer notas. ¿Ya? Yo sé que por ahí alguien va a colocar en redes sociales, no, que lo están ofendiendo, que esto, que lo otro, que me ha dicho que soy burro. No, pues si no lo haces, eres un burro. ¿Qué le vamos a hacer? Es la verdad. Es una responsabilidad profesional manejar notas. Que no me sale bien, no te va a salir bien a la primera, no te preocupes, a la segunda, a la tercera te saldrá. Por eso es que son auditados muchas veces. No me refiero a auditoría tributaria, sino a auditoría financiera y ahí se pule la cosa. Y vas aprendiendo en el camino. Pero eso es muy importante. Bien, ahora, nos dice adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. O sea que no puede haber ni una segunda, ni una tercera, ni una cuarta. Ya, perfecto. Entonces, ¿y cómo me entero de ello? Me entero de ello porque yo voy a revisar en tu nota sobre bases de presentación.
Bien, pero ¿qué es lo que busca la NIF 1? ¿Cuál es la esencia de la norma? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir? ¿No? ¿Qué es el objetivo de la presente sesión que estamos tocando aquí? Bien, mira, cuando nosotros entramos en un mundo NIF, hay que tener en consideración dos cosas. Que usualmente la información financiera se trabaja ya en un mundo NIF en dos posibilidades. En la NIC número 1 y en la NIC número 34. En la NIC número 1, que es presentación de estados financieros, que se entiende anuales, que es más conocida, y la NIC número 34, estados financieros intermedios. Pero estados financieros intermedios es una muy buena pregunta. Me dice, colega, disculpe, sí, amigo, disculpa, ¿por qué? Porque yo he visto varios colegas que son contadores. Ojo que mis amigos no presentan información a la SMB, no presentan información a la SMB. ¿Y por qué yo veo que ellos, con este tema de las NIF y todo eso, ¿por qué yo veo que ellos no revelan nada o que no consideran nada de esto de las NIF? Y más aún, yo en la vida, yo no he visto a nadie de mis amigos que preparen estados financieros intermedios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Hay un mito? ¿Hay algo alto ahí? Es que las NIF también tienen, por eso es importante ver el alcance de una NIF. ¿Tú te has preguntado por qué en la universidad, bueno, ojalá que en la universidad enseñen todas las universidades, no me consta todas, de parte, pero no, la mayoría de contadores dicen, yo no tengo necesidad de aplicar NIF 34. Yo siempre he preparado información financiera anual. ¿Intermedia? No, no, no. Es que la intermedia se refiere a entidades que van a presentar información de carácter público, hay que ser supervisada. Por ejemplo, los que van a bolsa. Pero si yo no lo presento y simplemente es para uso de accionistas, y por ahí que preparo algo tipo SUNAT mi declaración, entonces no va a haber necesidad de aplicar NIF 34. Detalle importante. No confundir información financiera intermedia con la información que sacas cada mes. No, no, es un tratamiento totalmente distinto. Entonces, el objetivo de la NIF es ver el tema de estados financieros. Y al entrar en el mundo NIF, entonces tienes que tener claro si vas a aplicar NIF 1 o si vas a aplicar NIF 34. Probablemente descartes la NIF 34 y te quedes con la NIF número 1. Y dice, es asegurar que los primeros estados financieros conforme a NIF de una entidad. Claro, porque tú has venido aplicando PCGA. Y llega un momento en el cual tú tienes que aplicar el tema de... Llega un momento en el cual tú tienes que aplicar un tema de NIF, ¿no? Ahí tienes que aplicar el tema de NIF. Entonces la pregunta cae por su propio peso, ¿no? Ahí la pregunta cae por su propio peso. Y nosotros nos decimos, ¿cómo entonces vamos a trabajar esto? ¿No? ¿Cómo es que vamos a trabajar esto? Cuando hablamos de información financiera y hablamos de la NIF número 1, por eso hay que descartar esos dos escenarios. No, Dionisio, esto de acá que dice información financiera intermedia NIF 34 no va para mí. Perfecto, entonces solamente tú te vas a concentrar en estados financieros. Y entonces, obviamente, tú vas a tener un primer periodo en el cual vas a aplicar NIF, vas aplicando PCGA, 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 y llega un momento en el cual tú vas a aplicar ¿qué cosa? Tú vas a aplicar NIF. Va a llegar un primer momento en el cual tú vas a aplicar exclusivamente NIF. Entonces, bajo esa perspectiva, entonces ya tú empiezas ahí a ver ese tema. Ok, PCGA, 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 viene NIF. ¿Ya? Entonces, pero no es tan fácil. No es tan fácil agarrar PCGA y de frente NIF. No, porque hay un periodo. ¿Ya? Hay un periodo que se llama el periodo de transición. ¿Ya? Hay un periodo que se llama de transición. Y el periodo de transición es aquel en el cual nosotros llevamos a cabo dos etapas básicas de lo que se llama un proceso de adopción de normas internacionales de información financiera por primera vez. ¿Cuáles son esos dos procesos? El tema de la implementación y el tema de capacitación a medida. Son dos cosas fundamentales en la práctica para poder llevar esto. Y eso usualmente toma un ejercicio, dependiendo del tema de programación. Por eso es que cuando nosotros hablamos de adopción por primera vez de NIF, gerencia tiene que asignar un presupuesto. Una mala práctica es la siguiente: mandar al contador a que se capacite en NIF y que regrese y que lo haga solo. Un poco difícil.
porque va a ser juez y parte. Y en la práctica, ser juez y parte genera problemas. Ser juez y parte, les digo por experiencia, genera problemas. ¿Ok? Bien, descartado. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esto? Primero, que la información sea transparente y comparable. Yo creo que más que transparente, creo que la palabra mágica que nosotros tenemos que ver acá para adoptar NIF es que sea comparable. Si yo sé que el inversionista que va a adquirir la empresa o otra persona que está interesada aplica NIF, pues al momento de evaluar mi empresa que no aplica NIF, pues ¿qué pasa? Que no es comparable. Entonces, ¿qué hago? Yo necesito adoptar NIF para que ambas hablen el mismo idioma. La idea de las NIF, muchos decían, es consecuencia de la globalización. Totalmente de acuerdo. Pero también es para uniformizar el tratamiento de muchas empresas. En un entorno de globalización en el cual las empresas ocurren fusiones, ocurren escisiones, ¿no? La información tiene que ser pareja, no puede estar dispersa. Hace años atrás, el siglo pasado, hablábamos de, pero si en mi empresa están aplicando, ¿qué cosas están aplicando? En mi empresa yo he visto que están aplicando principios de Alemania, luego USGAP, luego están aplicando principios de Australia, ¿no? Y luego también Peruvian Gap, le dicen, ¿no? Por ahí todavía he oído a algunos colegas que me dicen que aplican, ¿qué cosa? El Peruvian Gap, ¿no? Peruvian Gap. Bueno, la idea es que las NIF nos garanticen una comparabilidad. Y es una razón por la cual nosotros pasamos por un proceso de adopción de NIF. Clarísimo. Ahora, yo necesito saber cuál es el punto de partida adecuado para la contabilización según NIF. Claro, porque yo pude haber estado aplicando otro tipo de estándar, un estándar PSGA, y necesito saber a partir de qué ejercicio estoy aplicando NIF. Es decir, las NIF ya entran en mi contabilidad. Previamente, tiene que haber un proceso de transición. Por eso, Dionisio, ¿y cómo rápidamente? Mira, acá hay un juego de estado financiero de diferentes empresas. ¿Cómo yo sé cuáles han pasado por un proceso de adopción? O sea, ¿en qué ejercicio pasaron por un proceso de adopción de NIF por primera vez? Bien sencillo, porque se supone que en ese ejercicio particular tengo 3 balances. Recuerda que la información financiera que nosotros elaboramos para efectos contables siempre es comparativa. 2 balances, 2 estados de situación financiera. Pues, cuando tú aplicas NIF, hablamos de 3. Ya, ese es el truco para detectarlo. Porque tenemos que ver el punto de partida. Porque la información financiera antes de NIF, pues obviamente va a ser PSGA. El primer ejercicio va a estar bajo NIF. Pero ¿cómo hago para que sea comparable? Porque yo, esa información que en mis libros está bajo PSGA, necesito llevarla bajo NIF. Pero eso a nivel extracontable. Por eso jala un tercer balance. Detalle importante. Y otro tema que también hace que la NIF 1 sea, yo me acuerdo muchas veces, alguna vez con algún profesor también, el tema de la NIF 1. Mira, la NIF 1 frente a la NIF 8 nos dice es más flexible. Te ayuda a que pases por un proceso de adopción. No te pone muchas trabas. Y entonces, esa es la idea de generar una NIF 1. Por eso hablamos en NIF 1 de excepciones y exenciones. ¿Qué son excepciones, Dionisio? Si quieres lo haces, si quieres no lo haces. Término que no es muy común en el léxico, ¿no? Común de una persona, pero que sí es pertinente tener en consideración. ¿Ok? Entonces, la próxima vez que tú vayas a tu empresa, la próxima vez que vayas a la empresa de un amigo, la próxima vez que vayas a ver los estados financieros de una empresa auditados, chequea ese detalle. ¿Aplica NIF? ¿Dónde me ubico? Vamos a ver las notas. Busca bases de presentación. ¿Y desde cuándo aplicó esto? ¿Y cómo vivió la experiencia? ¿No? Y tú vas a seguramente aprender un poco más dentro de esto que es muy bonito, de este campo que es muy bonito, que es la contabilidad. Ok, amigos, los que no alcanzaron a ver el video, ahorita el Facebook se va, se entrecortó, no se olviden que todo esto nosotros lo tenemos en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo me ubicas en YouTube? Como CPC Dionisio Canagua, le das clic ahí a la campanita y te suscribes al canal. Y cada vez que subimos un video, está. Ahora, tú lo estás viendo aquí. ¿Y por qué estoy viéndolo en Facebook? Me dice. Lo estás viendo aquí, amigo, en Facebook, porque o me estás siguiendo en el fanpage, o también porque estás en alguno de los grupos que administra la fanpage. Entonces, de acuerdo a eso, también puedes ver material de contenido exclusivo. Ok, amigos, entonces un gusto haber podido compartir con todos ustedes. Nos vemos para más adelante. Muchas gracias por su atención.